Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy con mi amigo Fran. ¿Qué tal, Fran? Muy bien. Ya hace tiempo que queríamos grabar esto, ¿eh? Joder, llevamos tiempo, sí. Que menudo proyecto, ahora os contará, porque tiene, además de ser un coche que has hecho de carreras, tiene 1000 anécdotas. Sí. Todo lo haces tú. Bueno, lo hacéis vosotros todo. Sí, bueno, somos el equipo, como digo yo siempre, el equipo. Bueno, ya os comentaré, ya le habréis visto, bueno, tenéis un vídeo por aquí, que estuvimos en un día en las carreras con él, que tiene por ahí detrás un Subaru de carreras que podéis ver, que también lo han hecho todos ellos. Pero antes, vamos con la intro. Vamos a empezar. ¿Cuántos kilómetros tiene el coche? El coche debe tener unos 5.000, por las noticias que teníamos cuando lo compramos. Bueno, y las ruedas estaban nuevas, o sea, todo estaba nuevo. El coche era un siniestro. Sí. ¿Pero qué clase de siniestro? Pues era un siniestro por inundación. La verdad que lo compramos con la fe de que lo íbamos a poder recuperar, pero nos ha costado como unos 3 años. Bueno, entonces, compraste el siniestro con la idea de hacerlo de calle otra vez, arreglarlo. No tenía muy claro lo que iba a hacer con él. O sea, lo compramos porque sabíamos que era una cosa valiosa y que lo íbamos a poder recuperar. Lo que pasa es que costó muchísimo recuperarlo. Una historia con las centralitas. Sí, bueno, las centralitas fue lo más. Mucho sí, tiempo. Sí. De hecho, he comprado creo que 3 juegos de centralitas hasta que he podido ponerlo en marcha. Pues Nissan tiene un sistema muy complicado de antirrobo. ¿Y cuándo se te ocurre decir, voy a hacer un coche de carreras? Pues debió de ser el año pasado, a principios de año, cuando vimos que la mejor salida para este coche iba a ser un coche de carreras, porque en realidad muchas de las piezas que están dañadas no las necesitaba. Y claro, la mejor salida, y bueno, es que nosotros, pues como nos dedicamos a correr, vimos que era una base ideal para sacar un coche de carreras. Decides un día, eso, calentadas que tenemos todos, sí, porque este hombre, bueno, tiene el Subaru de carreras, otro GTR, sí, STI, Evo. Sí, otro Evo, un Cupra. Un Cupra 265, sí. Lo puso a la venta, no lo compró nadie y se lo ha quedado tu hija porque el coche estaba impecable, nuevo. Yo lo he probado, el coche estaba nuevo. Y dijiste un día, pues lo voy a hacer de carreras. ¿Y cómo empiezas? ¿Qué dices? ¿Qué hago? Primero el chasis, ¿dónde empiezas a mirar? Pues a ver, como ya habíamos hecho el coche de carreras, el Subaru, pues era bastante, no fácil, pero sí que tuvimos claro enseguida la filosofía de este coche, porque con el Subaru nos hemos complicado la vida muchísimo en muchos aspectos de modificaciones, y en el GTR hemos ido por la filosofía contraria, que ha sido simplificar al máximo y que vaya todo prácticamente de serie. O sea, eliminar peso y simplificar. Cualquier cosa que hemos visto que no necesitábamos, eliminar. O sea, hemos ido por la filosofía del peso y aligerar. Y la fiabilidad. Porque lo que más nos preocupaba era el tema de la temperatura. Sabemos que todos los GTRs, cuando dan 2-3 vueltas en circuito, si hace un poquito de temperatura, enseguida entran en lean mode, o si no se quedan... recorta. Sí, recorta enseguida y
y tal. Entonces lo primero que nos planteamos fue el tema de la refrigeración. Pues vamos a empezar, si quieres, por esa parte. Bueno, para ser rápidos, motor totalmente stock, turbos de serie, Sí. motor de serie. En cuanto a eso, Sí, hay que decir que pensando igual en la fiabilidad se han puesto inyectores de 1000, pero no para dar más potencia, sino para que vayan sobrados, bomba de gasolina también para que no se fatiguen y que sea fiable, la admisión, que es algo típico, hay que ventilar, y la downpipe, Sí, bueno, y el quitar escape. el catalizador y el y el escape. escape. O sea, digamos que es como una stage, yo creo que es stage 1 lo que le llaman. entonces, lo primero que hiciste, quita MS de refrigeración. Cuéntame un poco, porque lleva de todo. Sí, el kit AMS lo consigo a través de Javi, nuestro amigo Javi de JR Repar, y me dice que lo tiene. Es un kit bastante caro, pero era ideal, porque es un kit que está diseñado para los Emiratos Árabes y para California, para que allí los GTR no se calienten. Lleva un radiador de agua enorme, mucho más gordo, mucho más grande, lleva un segundo radiador de aceite, lleva un radiador de caja, elimina el intercambiador de agua y aceite que lleva la caja de cambios y lo sustituye por otro enorme también, con lo cual la caja lleva doble refrigeración, aceite motor doble refrigeración y el anticongelante del motor igual. En las pruebas que hemos hecho hemos llegado a dar 25 vueltas seguidas sin soltar, y ya paras porque ya estás cansado tú, no el coche. Y no han superado las temperaturas, más de 97, 95, pero ninguna, ni caja de cambios, ni motor, ni anticongelante, ni aceite. También tenés refrigeración del diferencial trasero. Sí. O sea que el tema de temperaturas, perfecto. Sí, fue lo primero. O sea, a ver, hemos sufrido mucho con el Subaru. El Subaru es un coche súper delicado, que sufre de muchas cosas, menos de caja de cambios y de diferenciales y transmisiones, de todo. Entonces, lo que no queríamos era cometer el error en el GTR. El GTR es un coche caro de reparar, y lo primero que hicimos fue trabajar en eso, en las refrigeraciones. Entonces, el grupo trasero, pues también encontramos donde Javi un kit y lo montamos. Es un kit HKS que lleva bomba de aceite, lleva un filtro y lleva un radiador que toma el aire del fondo plano. Perfecto. Después de esto, barras, bueno, quitar todo el interior, todo el cableado que no lo llega. ¿Qué pesa este coche? ¿Sabes más o menos qué pesa de serie? A ver, tenemos una báscula ahí abajo y habitualmente pues bajamos a pesar. Este coche estaba en 1780 kilos, más o menos. Hablamos siempre vacío. Sí, 1800 kilos. Sí. ¿Y ahora? Más o menos. No lo hemos pesado aún, pero debe estar 1480, pero con barras y con el fondo plano y con... O sea, tal como está ahora mismo. Perfecto, entonces... Las barras han sido cerca de 70 kilos. Mandaste a hacer las barras, que eso, la verdad que ha quedado muy bien. Sí. Son de la gente de AST, ¿no? Sí, han hecho un trabajo muy, muy fino. Ha quedado bastante bien, pintaste todo el interior, Sparco, ¿uno o dos? ¿Vas a poner copiloto? A ver, no soy muy amigo del segundo asiento, y últimamente con lo que ha pasado, pues casi menos, pero sí que tenemos un accesorio estándar para poder poner un segundo bucket, pues para hacer a lo mejor alguna grabación, dar alguna vuelta, cosas de sponsors. Eso lo tendremos. Vale. Vamos, está. Después, por lo que veo, puertas. Las puertas son de serie. A ver, este coche es que es prácticamente entero de aluminio. El techo no es de aluminio, pero las puertas son de aluminio, capó de aluminio, maletero de aluminio. Entonces estuvimos buscando precios y era carísimo. Y a ver, este coche, lo primero que hemos hecho es ponernos en marcha con él y queremos probarlo en el campeonato. Que funcione. Que funcione. Una vez que ya veamos que... ¿Qué piensas, qué idea tienes de correr con él? ¿De tiempos? No, ¿en qué campeonato?
A ver, a día de hoy no sé si voy a correr el CRT con este o lo voy a correr con el Subaru, porque dependiendo de los coches que haya inscritos, me apuntaré en una o en otra. Sí, porque correr solo te aburres. Claro. O sea, correr tú solo en tu Sí. categoría, al final te aburres. A ver, la idea es este año probarlo en alguna tanda, de hecho Sí. el día 17 vamos, y probarlo en el campeonato regional, creo que es el de Aragón, Valencia y Navarra, porque hay 3 carreras que coinciden con la Copa Saxo, y vamos a ir con el Saxo de mi ¿Qué hijo. corres tú con tu hijo? Sí, mi hijo es el que va a correr la Copa Saxo. ¿Él entonces, solo al final? Sí. ¿No vas a correr tú con él? Es posible que corra alguna endurance con él, alguna de estas de 8 horas. Perfecto. Pero el campeonato lo va a hacer él. Quiero que pruebe y que se estrene. Las puertas sí vaciadas, porque Sí. pues, pesan nada. Nada, sí. Estuvimos, como os decía antes, estuvimos pidiendo precios y era cada puerta casi 3.000 euros, 2.800 euros. Entonces, tampoco había tanta diferencia ya entre la puerta de aluminio de origen aligerada Sí. y la puerta de carbono. Lo que más me gusta de la puerta de carbono es que lleva marco y que acompaña al policarbonato. Y eso te soluciona la construcción de la puerta, pero pusimos la goma, pusimos el policarbonato Lleva y policarbonato en todos, menos Sí, el... menos bueno, el- ahora el ninguno Luna. porque no lo tiene, pero Sí. en el delantero, que ahí ya quitas peso. sí, pusimos como te decía, la luna y pusimos un sistema que lleva por detrás sujetando y cierra perfectamente, con lo cual de momento vamos a partir con esta configuración. Pusiste alerón de carbono, ¿Sí? capó de carbono. Capo de carbono, las aletas están ensanchadas con un par de centímetros que son de fibra, con la ventilación de abajo. Esto es muy importante porque nos permite ensanchar un pelín la vía de adelante del GTR. El GTR, la mayoría de la gente se queja de que son morrones, son bastante Sí. subviradores, ¿no? Entonces, se soluciona bastante ensanchando un pelín la vía delantera y eso nos lo permite las aletas estas. Ahora abriremos el capó, te pediremos si grabamos aquí dentro. Bueno, estas no son las llantas, porque obviamente vas con Sí. Slick, que Bueno, ahora ya lo pondremos tenemos unas ahí. imágenes. Frenos de serie. Sí, los frenos fue otra de los dilemas, pero lo probamos y el coche va perfecto. En las 25 vueltas estas bueno, ese día hice 80 vueltas, pero 25 seguidas, que las hicimos con los frenos de serie y el hecho de que el coche ahora pesa 1.500 kilos, pues estos frenos son suficientes. ¿Que estuviste rodando en qué tiempo sin el Jarama? 1.41, 1.42, Continuos. sí, vueltas teóricas bueno, hice una vuelta de 40 o 2, 43 o 44 y alguna teórica de 39, o sea que, porque en el Jarama una vez que ya estás en esos tiempos es bastante difícil hacer una vuelta limpia. Es bastante complicado, Sí. necesitas pista. Y los frenos, como os decía, es latiguillos, líquido Castrol, o sea, latiguillos metálicos, Castrol, el SRF y pastillas, las Pagis amarillas. Y va perfecto, ya he estado 3 veces en circuito, sigo teniendo los discos de serie perfectos, todavía tengo pastillas, con lo cual, Y todo, Sí. bueno, las barras, todo lo habéis hecho vosotros. pues sí, nos gusta hacerlo casi todo. Sí. Pues a ver, es complicado, hay cosas, el tema Sí. de la electrónica... con A todo. ver, últimamente no estamos confiando, yo confío siempre en los preparadores. Sí. Lo que pasa es que nos gusta mucho hacerlo a nosotros. Es cierto que llega un momento en que ya pues, son tantas cosas que prefieres ir a que te lo haga alguien. Y entonces, en este caso, la electrónica la está haciendo TLR, pero el resto de cosas nosotros. Si hubierais venido hace 2 semanas, porque Axel quería venir hace tiempo, estaba el cambio allí por un lado, el motor por otro, porque claro, para mandarlo a ST tuvimos que dejar el chasis completamente limpio. Pues lo que te voy a pedir es, quitamos el capó Sí, y ya no sé, nos cuentas un poquito tema de motor, tema de cambio, tema de campana y demás, pero ya viendo el motor. muy bien. Menudo trabajo, bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, están puestos los faros, que obviamente no van a ir. Sí, van a ir de fibra, al final pondremos unas tapas de fibra de carbono. Admisión, Sí, radiadores, este coche lleva... ¿Cuántos radiadores lleva este coche? Muchos. pues mira, para empezar 2 de dirección, que hemos duplicado porque se calentaba un pelín el líquido al sufrir la dirección con los slicks.
Los dos intercoolers de serie, el radiador de agua. Obviamente se ha eliminado el aire acondicionado, todo lo que es accesorio, ventilación de piloto, todo. Lleva dos, creo que en aquel lado, lleva uno de aceite motor y otro de caja, y en este lado lleva uno solo de aceite motor, más luego lleva aquí debajo un intercambiador, el que os he hablado antes, que es así enorme, como una botella de 2 litros que intercambia el aceite de la caja de cambios, bueno, intercambiador de temperatura, con el líquido refrigerante y el radiador trasero del grupo del diferencial trasero. ¿Cuántos caballos tiene el coche de serie? A ver, los coches estos, este en teoría creo que es un 570, es un 2015, no sé si es 550 o 570, 580, 580 ya sería el 2018, ¿no? Sí, pero en cuanto pones admisión y pones la downpipe sin catalizar, pues con el mismo soplado se pone prácticamente en 600 caballos, se pone 590 y pico. ¿Vas a ponerle varios mapas? Sí, la idea es, de hecho lo que quiero el próximo día, que vamos a ir el jueves a TLR, es que me dejen de serie, digamos por defecto, el mapa de serie, pero todo, el par, timing, gasolina, todo de serie. Y luego le vamos a pedir, que ya tiene 3, pero bueno, le vamos a pedir que tenga un mapa sin turbo, que no sería sin turbo, sería un mapa soplado a 0,6 o por ahí, que estará rondando los 480, 450, no tengo claro lo que va a dar, pero sí quiero un mapa de esos para lluvia. Luego quiero el de 550, el de 600, que sería el de por defecto, y luego uno que soplando a un bar o a uno con algo, a uno con uno, da 640. Y eso lo da con los turbos de serie y el coche como está. Y otra de las cosas que le vamos a pedir a TLR es que limite el par todo lo posible para conservar la caja. Porque la caja, por ahora, y campana, que son lo que sufren, claro, sí. La gente que le mete 700, mucha gente piensa que estos coches son problemáticos, son súper duros, lo único que da problemas es cuando tocas la campana y la caja, el resto poco. Sí, hay mucha literatura de esto y muchas opiniones, pero la mayoría de la gente que ha roto caja suele ser por hacer launch y suele ser por subir el par demasiado, o sea, el coche este tiene 2 turbos pequeñitos, con lo cual es muy fácil dar mucha potencia abajo. Es justo lo que yo no necesito en circuito. En circuito tú necesitas toda la potencia arriba. Claro, entonces de hecho le vamos a decir que nos limite para cuando salgamos el semáforo se ponga verde y salgamos en la... Tenéis un vídeo por aquí, ¿Sí? que es cuando me hicieron la Stage 2 a mi coche, que es justo lo mismo, cortar abajo porque no te hace falta, claro. Y cortar par porque es lo que te rompe el coche, es el par. Exactamente. Y que me dé todo a partir de 3.500. Eso es. Bueno, pues nosotros vamos a decir igual que nos limiten el par en primera y si hace falta algo en segunda para que tampoco forcemos demasiado la caja en las salidas, cuando hagamos la salida en las carreras. Porque en realidad la mayoría de los coches que están en las carreras son o traseras o delanteras y con muy poca exigencia, con un 4x4 sales primero, con lo cual tampoco necesitas forzar el coche ahí. Y la caja, lo único que le hemos hecho a la caja ha sido ponerle el aceite, cambiar el aceite o el líquido de caja. Hemos puesto el filtro, el Dodson este grande metálico y el pequeñito también metálico para que pueda ser limpiable y ya está, pero está de serie. También es cierto que la caja 2015 tiene resueltos ciertos problemas de la caja 2009, 2008, 2010, no todos, porque convendría hacer alguna cosita, pero en principio las consultas que yo he hecho no me lo han recomendado. No es que no me lo hayan recomendado, siempre te recomiendan que lo hagas. Sí, pero si vas a ir con electrónica stock... Pero en principio no tendría que ser el problema del coche. Vale, después, bueno, pues ya últimas preguntas, pues ya habéis visto la cantidad de cosas. Lo que sí he visto que en el interior habéis desplazado la posición de conducción todo lo posible hacia atrás. Sí,
que haya un balance, como dice nuestro amigo Feito, para que esté, poner todo el peso que puedas en el medio del coche. A ver, son cosas que depende del peso del coche, pues afectan más o menos. En un coche muy pesado no afectan mucho, pero son cosas gratis. O sea, en vez de poner el asiento aquí, lo pones más detrás porque puedes y tienes el peso más retrasado. Bajas todo lo que puedes, simplemente para que la línea de los ojos vea por encima del capó. Y también ligeramente centras el asiento, pues 1 centímetro, 2 o 3. Posible que el que lo escuche parece que, digamos, ciertas tonterías, pero son cosas gratis que se hacen así en los coches de carreras. Pues bueno, Fran, muchísimas gracias. Yo deseando el día 17 tenemos Master Drivers, ya os digo, no sé si lo pondremos en el canal o no, pero que va a llevar un par de cámaras para, a lo mejor para que veáis lo que es rodar en 1.40 en el Jarama, que para la gente que no tenga mucha idea es una locura. En un coche es una locura, sí. Tengo algún vídeo, si quieres luego podemos pasar. Bueno, os digo, este señor tiene un canal de YouTube, porque es donde, que os lo dejo, es este de aquí, os dejo su canal de YouTube y su Instagram, el del equipo, donde podéis ver el Subaru, las carreras del Subaru y un montón de cosas, y que si os gustan las carreras, echar un vistazo que lo tiene todo ahí. Sí, el año pasado estuvimos emitiendo además las carreras en directo, poníamos la cámara dentro y la verdad que fue una experiencia, porque la gente nos felicitaba, porque se sentía dentro del coche con nosotros. Entonces, el año que viene, o sea, este año, vamos a estar emitiendo posiblemente por YouTube o por Twitch, bueno, o por Instagram, ya iremos viendo. Bueno, pues, caballero. Muchas gracias. Nos ha costado. Sí. Pero bueno, ya haremos más cosas con Fran, que es un quemado, además de los buenos. Y a ver si nos podemos escapar y os podemos traer otro vídeo. Vamos a ver si lo podemos hacer en TLR, para que los chicos de TLR y tú pues sigáis aprendiendo que realmente los caballos en sí no es lo que rompe el motor, sino es el par. Y que veáis que a veces es, oye, puedes limitar por una parte, que simplemente el coche va a correr lo mismo, pero... Sí, sí, sí. No, sobre todo la simpleza. Cuanto más simple es el coche, cuanto más elementos quites de los accesorios y cuanto menos cosas montes, mejor. Pues caballero, agradecerte mucho. Muchas Chicos, gracias. si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, habéis estado pasando el rato, darle al like, no seáis rácanos, que no cuesta nada darle al botón y apoyar, que cuesta... No, a mí, yo encantado de venir, pero le echamos un tiempo, así que la mejor forma es que dejéis un comentario, le deis un like y que sigáis disfrutando de esto que es el mundo del motor.